Al amanecer, cuando el sol aún no se había levantado sobre las polvorientas colinas de Apulia, el aire estaba impregnado del olor a sangre y hierro. 50.000 hombres yacían inmóviles y ninguno de ellos sabía que se convertiría en el símbolo de una catástrofe para toda una época. ¿Cómo pudo un ejército construido con precisión matemática ser aplastado por vivientes montañas de carne? ¿Por qué la antigua Roma, una máquina de disciplina, tembló por primera vez ante el horror encarnado? ¿Y qué pasó con aquellos que sobrevivieron bajo los pies de monstruos que el mundo aún no conocía? Según Polibio, la batalla de Ásculo en el año 279 antes de nuestra era se convirtió en un punto de inflexión en la guerra que más tarde recibiría el nombre de Pírrica. El rey de Epiro, Pirro, pariente de Alejandro Magno, trajo a suelo italiano un ejército como los romanos nunca habían visto. Entre las falanges habituales se erguían enormes bestias con torres en sus lomos, elefantes de guerra, capaces de cambiar el curso de la batalla con una sola embestida. Para los romanos, estos monstruos se convirtieron en la encarnación del miedo. Su rugido se escuchaba a varias millas, como la aproximación de una tormenta de hueso y piel. Cuando tales bestias entraban en combate, la tierra temblaba, y los cascos de hierro empezaban a tintinear como por un trueno. Estos gigantes se llamaban elefantes, y cada uno de ellos podía pesar hasta 5 toneladas, más que 20 legionarios armados juntos. Los romanos llamaban a su formación manípulos, unidades de combate flexibles de 120 hombres. El manípulo les permitía moverse independientemente, reorganizarse y atacar desde diferentes direcciones. Pero contra los elefantes el manípulo era inútil, como el agua ante una ola. Cuando los elefantes se lanzaron hacia adelante, las filas se rompieron, y el orden, que durante siglos había creado el poder romano, se convirtió en caos. Polibio escribió que ese día el sol se levantó sobre el humo que se extendía sobre el campo. La gente no escuchaba órdenes, solo el galope y el jadeo. Los caballos enloquecían, las lanzas se rompían, y nadie entendía dónde estaban los suyos, dónde los enemigos. Incluso los veteranos de las guerras samnitas, acostumbrados a cualquier masacre, experimentaron por primera vez un horror que no se somete a la razón. Los arqueólogos encontraron puntas de lanza y hebillas metálicas en el lugar del supuesto campo de batalla, donde la tierra aún ennegrece por la ceniza. En las capas de tierra se descubrieron fragmentos de corazas romanas, lo que confirma las palabras de los antiguos cronistas. En la batalla participaron guerreros experimentados, no reclutas. Y aún así, incluso un ejército curtido en batallas no resistió la presión de las bestias, que nadie sabía cómo detener. Uno de estos animales era controlado por un mahut, un hombre que se sentaba directamente sobre el cuello del elefante. Lo controlaba con un gancho de hierro, sabiendo que si la bestia caía en cólera, él mismo sería el primero en morir. Esta palabra, mahut, vino de la India, y fue allí donde Pirro tomó prestada la idea de usar estas criaturas en combate. Él los veía como arietes vivientes contra el orgullo romano. Pero incluso el propio Pirro entendía, una victoria obtenida a tal precio no podía ser verdadera. Cuando le informaron cuánta gente había perdido, él, según Plutarco, pronunció amargas palabras. Otra victoria como esta, y pereceré. Así surgió la expresión victoria pírrica, un triunfo que destruye al vencedor. Sin embargo, en aquel momento Roma no sabía que esto era solo el principio. Que por delante habría otro encuentro con elefantes, mucho más terrible y sangriento, y sería allí donde se decidiría si el hombre es capaz de vencer el miedo ante una criatura que no entiende ni el miedo ni la piedad. Después de Ásculo, los romanos se enfrentaron por primera vez a algo que su disciplina no podía predecir, a un arma viviente que no podía ser doblegada por la orden de un centurión. La derrota conmocionó al Senado. Las crónicas dicen que en Roma sonaban las campanas fúnebres.
aunque estaba prohibido declarar luto oficialmente. Polibio escribió: la gente hablaba en susurros, como si la derrota aún los escuchara. Pero en lugar del miedo, Roma eligió la perseverancia, esa misma fría determinación que más tarde crearía el imperio. Mientras en Épiro celebraban, las legiones romanas reunían un nuevo ejército, no una élite, ni entrenada durante años, sino simples agricultores, artesanos, pastores. En esto residía el secreto de Roma. Su fuerza no estaba en los genios, sino en una fuente inagotable de personas dispuestas a morir por la ciudad. A cada combatiente se le entregaba una coraza, un casco, un pilum, una pesada lanza de unos 2 kilogramos de peso y un gladius, una espada corta con la que se golpeaba a corta distancia. En total, el armamento y la armadura del legionario pesaban 25 kilogramos, pero la principal arma de estas personas no era el acero, sino el entrenamiento, perfeccionado en la formación hasta el automatismo. Los guerreros entrenaban en formación al son de las trompetas, cornos como las llamaban. Estas trompetas daban señales para la reorganización, e incluso en el estruendo de la batalla el sonido del corno era la voz del orden en medio del caos. En el campamento romano el día comenzaba con la orden signa ferte, llevad las enseñas. A partir de este momento nadie se pertenecía a sí mismo, solo a la formación, a la línea, a la disciplina. En este tiempo Pirro, según Plutarco, entendía: había ganado la batalla, pero no la guerra. Sus tropas estaban agotadas, sus aliados inconstantes. Los elefantes requerían una enorme cantidad de alimento, decenas de kilogramos de forraje al día, y los campos locales no podían alimentarlos por mucho tiempo. Esto era una catástrofe logística. Pirro se movía lentamente, como bajo el peso de sus propias victorias. Mientras tanto, Roma había aprendido la lección. En las nuevas legiones apareció una unidad especial. Los velites eran infantes ligeros, armados con jabalinas. Su tarea: atacar desde lejos, romper la formación enemiga antes de que ésta llegara a la línea principal. A diferencia de los pesados astati, los velites no llevaban armadura, solo un pequeño escudo y varias lanzas ligeras. Debían correr más rápido que el miedo. Y cuando la exploración informó que Pirro nuevamente llevaba sus elefantes a la batalla, los romanos ya sabían a quién poner contra los monstruos. Los hallazgos arqueológicos en Apulia muestran que los romanos reforzaron los campamentos, muros de tierra y madera, fosos, estacas, incluso pozos con estacas afiladas, trampas que más tarde se convertirían en un clásico de la fortificación antigua. Los historiadores creen que estas fortificaciones no eran solo una defensa, sino también un entrenamiento psicológico, una forma de acostumbrar a los soldados a la idea de que un elefante no es un dios, sino un enemigo al que se puede engañar. Pirro se movió nuevamente hacia el norte. Su ejército contaba con unos 40,000 hombres, incluyendo 20 elefantes. Los romanos desplegaron un número casi igual, pero su principal fuerza ahora no residía en la cantidad, sino en cómo habían aprendido a pensar. La táctica cambió. Los manípulos dejaron de formar una pared continua y ahora creaban aberturas, pasillos por donde los elefantes podían irrumpir. Estos pasajes no fueron una casualidad. Los romanos calcularon que cuando la bestia pierde la orientación, se convierte en una amenaza principalmente para los suyos. Y cuando las tropas se encontraron cerca de la ciudad de Benevento, todo se repitió. Pero esta vez los romanos no vacilaron. Los velites salieron corriendo hacia adelante, cubrieron a los monstruos con lanzas, golpearon sus ojos, sus patas, sus trompas. Una fuente antigua escribió que los combatientes usaron incluso fuego, antorchas atadas a las jabalinas. El rugido de los elefantes se convirtió en un chillido, se agitaban, pisoteaban a los suyos. El campo de batalla se convirtió en un infierno hirviente.
Así nació una nueva forma de hacer la guerra, no a través de la fuerza, sino a través de la comprensión del miedo del enemigo. Pirro, viendo la aniquilación de sus bestias, dio la orden de retirarse, y en ese instante, por primera vez en toda la campaña, los romanos no solo sobrevivieron, vencieron. Vencieron a aquellos a quienes, aún por la mañana, llamaban invencibles. Desde entonces, el ejército romano comenzó a estudiar al enemigo no con ojos de miedo, sino con fría calculación. Aprendieron que incluso un monstruo cubierto de armadura se somete al dolor, que el sonido de una trompeta puede ser más fuerte que el rugido de la bestia, y que la disciplina no es solo orden, sino aquello que distingue al hombre del animal. Pero en esta victoria, como en la derrota de Ásculo, se ocultaba una pregunta que nadie respondió del todo. ¿Por qué la gente una y otra vez se pone bajo los pies de los monstruos, sabiendo que serán aplastados? Después de Benevento, la palabra miedo dejó de ser el arma de Pirro. Sus tropas se retiraron al sur, y por primera vez Roma sintió que el gigante, venido de más allá del mar, podía ser mortal. Pero junto con el alivio llegó la comprensión. Por delante esperaban nuevos monstruos, otros reyes, otras bestias, otras guerras. Pirro abandonó Italia, pero la imagen del elefante de guerra permaneció en la memoria romana como una pesadilla viviente. Según Livio, Pirro dejó tras de sí no solo campos quemados, sino también una lección. El monstruo al que temes se hace más fuerte con cada latido del corazón. Desde entonces, los guerreros aprendieron no solo a manejar las armas, sino también a controlar el miedo. En los campamentos apareció un nuevo ejercicio. Los soldados se formaban en filas compactas y los centuriones lanzaban contra ellos carros cargados de piedras. El objetivo era simple, no retroceder. Así, los romanos aprendieron a mirar a los ojos al peso, al ruido y a la muerte. El centurión no era solo un comandante de 100, era un hombre responsable del honor de la formación. Su bastón de vid se llamaba vindex, símbolo del derecho a golpear al subordinado si éste vacilaba. Este bastón era más pesado de lo que parece. Cada golpe recordaba que el miedo es un crimen. Y cuando unas décadas más tarde en el horizonte aparecieron de nuevo elefantes de guerra, ya no de Épiro, sino de Cartago, los centuriones romanos estaban preparados. La Segunda Guerra Púnica comenzó en el año 218 antes de nuestra era. Esta vez el enemigo era Aníbal, un estratega a quien incluso sus enemigos llamaban genio. Su camino a través de los Alpes se convirtió en leyenda. Polibio escribió que de los 37 elefantes que llevó desde España, solo sobrevivieron unos pocos, pero incluso uno bastaba para sembrar el terror. Estos animales caminaron por senderos helados, resbalaron, cayeron en precipicios, pero continuaron su camino, como si la propia naturaleza no pudiera detenerlos. Los arqueólogos encontraron rastros de campamentos en los pasos alpinos, huesos carbonizados, restos de avena, puntas de lanza de bronce. Todo esto demuestra que el paso no fue una leyenda, sino una realidad. Los cronistas romanos describieron que incluso después de tal travesía, Aníbal logró descender a Italia con un ejército listo para el combate. Y de nuevo, del lado de los cartagineses estaban los elefantes, ahora ya del norte de África, más pequeños que los indios, pero más rápidos y furiosos. Los romanos se enfrentaron a ellos en la batalla del Trebia. Era invierno, la tierra cubierta de nieve, el río frío como la muerte. Las legiones romanas bajo el mando de Tiberio Sempronio Longo cruzaron el río, sin sospechar que Aníbal ya había tendido una emboscada. Cuando los romanos estaban cansados, mojados, temblaban de frío, Aníbal lanzó hacia adelante su caballería y sus elefantes. Iban a través del vapor y los gritos, como sombras vivientes de un sueño. Los elefantes golpeaban con sus trompas, rompían las lanzas, levantaban a la gente por los aires.
Pero ahora los romanos sabían qué hacer. Los velites de nuevo se encontraron al frente. Golpeaban desde lejos, lanzaban jabalinas bajo el vientre de las bestias. Algunos legionarios lanzaban antorchas, otros golpeaban con pilum en los ojos. Livio escribió que cuando las primeras bestias cayeron, los legionarios levantaron un grito de guerra, y el miedo se transformaba en furia. Sin embargo, la táctica de Aníbal era más astuta. Los elefantes eran solo un preludio, hasta que los jinetes cartagineses atacaron desde las emboscadas. Roma perdió en Trebia, pero no en espíritu. La derrota se convirtió en otra lección. Como más tarde diría uno de los historiadores, Roma no sabía rendirse. Cada derrota se transformaba en un manual para la futura victoria. En lugar del miedo, llegó el análisis frío. En los cuarteles de los legados se analizaba cada batalla, como los cirujanos, la autopsia de una derrota. Para entonces apareció un nuevo término, turma. Esta era una unidad de caballería romana de 30 hombres que actuaba rápidamente para distraer a los elefantes y atraerlos a los flancos. La turma se movía al sonido de la trompeta, y todo en estas acciones estaba calculado al instante. Dónde girar, cuándo retirarse, dónde dejar a la bestia sin apoyo. Poco a poco, Roma dejaba de ser solo un ejército, se convertía en un organismo donde cada célula conocía su función. Y cuando, unos años después, Aníbal llevó a sus hombres a Canas, los romanos ya no eran aquellos a quienes se podía asustar con un rugido. Iban a la batalla no por gloria, sino por la memoria de los caídos en Asculo, en Benevento, en Trebia. Pero fue precisamente en Canas donde los romanos descubrirían que incluso la formación más perfecta puede ser destruida si contra ti hay una mente capaz de pensar como tú y actuar más rápido. Y aunque ese día la tierra volvería a estremecerse por el pisoteo de los elefantes, la verdadera tormenta estallaría no en el polvo, sino en las mentes de aquellos que verían cómo perecía la grandeza de Roma. El calor veraniego de Canas quemaba la tierra como metal al rojo vivo. El polvo se alzaba como un muro. El sol cegaba los ojos, y el olor a sudor y hierro se mezclaba con el aroma de la sangre aún no derramada, pero ya percibida por todos. Era el año 216 antes de nuestra era, un día que se convirtió en el símbolo de la catástrofe absoluta de Roma. En la llanura junto al río Aufidus se encontraron 2 ejércitos, 80.000 romanos y unos 50.000 guerreros de Aníbal. Ninguno de los presentes sabía que ese día perecería cada segunda vida bajo el águila de las legiones. Polibio escribió que los romanos se formaron en una formación densa, casi monolítica. Su formación de batalla recordaba a un muro de cuerpos humanos, como si los propios dioses quisieran detener el destino con una masa de cuerpos y acero. Aníbal, por su parte, dispuso su ejército de otra manera, más débil en el centro, más fuerte en los flancos. Su plan era simple: permitir a los romanos penetrar en el medio y luego cerrar el cerco. Era una trampa, hecha de cálculo y fría confianza. Antes del comienzo de la batalla, cuando el viento arrastraba el polvo desde el este, Aníbal adelantó a sus elefantes de guerra. Eran pocos, unos 40, pero cada uno de ellos parecía una torre viviente. En sus lomos, torres con lanceros, en sus trompas, la muerte, envuelta en piel. Los romanos vieron sus siluetas contra el sol, e incluso los veteranos más valientes comprendieron que ahora no solo se enfrentarían ejércitos, sino épocas, hombre y monstruo, disciplina y caos. El cónsul romano Lucio Emilio Paulo sabía que era imposible enfrentarse a estas bestias de frente. Ordenó a los velites atacar primero. Decenas de jabalinas volaron por el aire, chillando como un enjambre de insectos. Los elefantes rugían, sacudían sus cabezas, rompían su propia formación, pero Aníbal estaba preparado. Los usó no para el avance, sino como un golpe de ruido,
para cegar, aturdir y privar a los romanos de ritmo. Cuando las bestias se retiraron, los hombres entraron en combate. El centro cartaginés retrocedía lentamente y los romanos, confiados en la victoria, se apretaban cada vez más profundamente. Esto era precisamente lo que Aníbal esperaba. Sus flancos se cerraron como las mandíbulas de una bestia. En un instante, una enorme masa de legionarios quedó atrapada. En la estrechez, las espadas no podían levantarse, los escudos impedían respirar. La gente moría no solo por los golpes, morían de pie, aplastados por sus propios compañeros. Livio lo describió como una batalla donde la muerte no alcanzaba la cantidad de cuerpos. El polvo absorbía la sangre, convirtiéndose en una papilla pegajosa donde resbalaban las sandalias. Los gritos se mezclaban con el rugido de los animales que, enloquecidos, pisoteaban a todos sin distinción. Los historiadores calcularon, en un solo día, Roma perdió unos 50.000 hombres. Ni antes ni después el ejército de la República conoció tal horror. Los que sobrevivieron contaron que después de la batalla el viento arrastraba sobre la llanura un humo gris, no de hogueras, sino de las emanaciones de miles de cuerpos. Las aves no se posaron en el campo durante varios días, y aún así, a pesar de esta derrota, Aníbal no se dirigió a la propia Roma. Se paró sobre un mar de muertos, pero comprendió. No tenía escaleras para tomar la ciudad eterna, no tenía máquinas de asedio, no tenía reservas de hombres. Ganó, pero no venció. Y de nuevo la historia repitió la lección de Pirro. Una victoria que costó demasiado cara se convierte en derrota. El propio Aníbal, según Polibio, dijo: «Los romanos no entienden lo que es la derrota. Se les puede vencer, pero no destruir». Roma sobrevivió a Canas porque en sus corazones permanecía algo que ni Pirro ni Aníbal podían prever: la costumbre de regresar. Cuando el Senado se enteró de la catástrofe, no declaró luto, no abandonó la ciudad. Según los testimonios, los cónsules ordenaron a todos los ciudadanos prestar juramento de no deponer las armas mientras el enemigo estuviera en suelo italiano. Fue un acto no de desesperación, sino de fe, no en los dioses, sino en ellos mismos. Después de Canas, en el ejército apareció una nueva estructura, la cohorte. Es una formación de 6 manípulos, más flexible y resistente. La cohorte podía actuar de forma independiente y su comandante, el prefecto, tenía mayor libertad en la toma de decisiones. Ahora cada oficial comenzó a pensar no como un soldado, sino como un estratega. Roma aprendía de aquellos que la vencían. Precisamente de esta experiencia surgiría una nueva generación de generales: Fabio Cunctator, Marcelo y más tarde Escipión el Africano. Estas personas comprenderían que el elefante es solo una herramienta y que la victoria nace de la inteligencia. Tomarían todo lo que Pirro y Aníbal les habían enseñado y lo volverían contra aquellos que habían traído las bestias al campo de batalla. Pero antes de que Roma levantara cabeza, tendría que pasar aún por años de derrotas, hambre y miedo, y cada legionario que entrara en combate después de Canas recordaría un sonido, no el rugido de las bestias, no el grito del enemigo, sino el seco crujido de los escudos al romperse, el sonido de cómo se desmorona el orden del mundo, para que en su lugar naciera uno nuevo. Después de Canas, Roma fue diferente. La ciudad, acostumbrada a las victorias, por primera vez aprendió a tolerar las derrotas. Ya no se apresuraba a la batalla, esperaba, reunía fuerzas, observaba. Así comenzó la estrategia que luego sería llamada Fabiana. Su autor, Marco Fabio Máximo, recibió el apodo de Cunctator, el lento. No buscaba la gloria, no se lanzaba contra el enemigo, sino que lo desgastaba paso a paso. Fabio entendía. Roma debía dejar de luchar contra monstruos y empezar a luchar contra el hombre que los comandaba. Fabio evitaba las batallas abiertas, destruía puentes, quemaba campos, privaba a Aníbal de forraje.
Sus legiones se movían como una sombra, aparecían de repente, atacaban los convoyes, se retiraban a las montañas. Era una nueva forma de guerra, fría, racional, calculada para el desgaste. Roma se convirtió en un adversario que no moría, sino que aprendía. Pero en cada campamento, bajo cada estandarte, la memoria de los elefantes vivía, como un miedo silencioso. Su rugido parecía la voz de una naturaleza ajena, algo que no podía ser vencido por la fuerza. Solo un arma podía oponerse a esto, el conocimiento. Cuando Escipión el Mayor, futuro africano, comenzó su campaña en Hispania, llevó consigo no solo legiones, sino también ingenieros. Estudiaban cómo se movía la bestia, dónde tenía su punto débil. En estas expediciones apareció un nuevo término, ballista. Era una máquina de asedio que lanzaba pesadas piedras o flechas incendiarias. Su idea surgió precisamente después de los enfrentamientos con elefantes. La ballista permitía golpear al enemigo a distancia, sin dejar que se acercara a la formación. Una invención, nacida del miedo, se convirtió en un símbolo de control sobre el miedo. Pasaron los años. Aníbal aún permanecía en suelo italiano, pero sus tropas menguaban. Los aliados se alejaban, los suministros se agotaban. Los guerreros, que una vez lo habían seguido a través de los Alpes, ahora morían de hambre y agotamiento. Escipión comprendió que la sombra solo se puede matar si se la corta de la fuente de luz. Por eso propuso un plan audaz, no esperar a Aníbal, sino atacar la propia Cartago. El Senado dudó, pero Escipión insistió. Obtuvo la autoridad para invadir África. En el año 203 antes de nuestra era, sus legiones desembarcaron en las costas de Cartago. Por primera vez en toda la guerra, Roma misma llevó al enemigo al miedo. Y fue allí, en tierra africana, en la llanura de Zama, donde todo volvió a su punto de partida. De nuevo polvo, de nuevo sol, de nuevo el rugido de los elefantes. Aníbal, envejecido pero aún genial, desplegó en el campo 80 bestias de guerra, los últimos gigantes restantes. Polibio escribió que estaban adornados con placas de bronce y en sus lomos había arqueros. Fue el último gesto de orgullo de una ciudad que perecía. Escipión se preparó. Construyó las legiones en formación de ajedrez, dejando amplios pasillos entre las cohortes. Cuando los elefantes se lanzaron hacia adelante, los romanos no cerraron la formación, al contrario, se abrieron. Los guerreros tocaron las trompetas, levantaron antorchas, haciendo un ruido salvaje. Los mantos cayeron al suelo, los caballos relincharon, y las bestias se detuvieron. El estruendo de las señales atronadoras, los gritos y el olor a humo quebraron su voluntad. Se agitaban, daban la vuelta, pisoteaban a los suyos. Entonces se dio la orden a las cohortes de atacar. Aníbal no tuvo tiempo de reorganizar las filas, su centro vaciló, los flancos se derrumbaron y por primera vez en 20 años de guerra, Cartago cayó. Los romanos no solo vencieron, destruyeron la propia idea del miedo sobre la que se basaba la fuerza del enemigo. Escipión ordenó enterrar a los caídos de ambos bandos y, según los testimonios, permaneció ante los cuerpos de los elefantes más tiempo que nadie. Quizás comprendió que había vencido no solo al enemigo, sino también al hombre en sí mismo, que una vez había temblado ante su rugido. Las excavaciones arqueológicas en Zama confirman. Se encontraron numerosas puntas de lanza, restos de armaduras, fragmentos de huesos de animales grandes. Todo indica que la batalla fue realmente feroz y corta, decisiva. Después de ella, Cartago reconoció la derrota, pagó una contribución y destruyó su flota. Así terminó la era de los elefantes, pero su memoria quedó en la piedra. En bajorrelieves, en monedas, en escudos, sus imágenes se convirtieron en un recordatorio de que el hombre es capaz de vencer incluso aquello que alguna vez consideró sobrenatural. Y sin embargo, detrás de esta victoria permanecía una pregunta que no desaparecía. Si el hombre pudo vencer a la bestia, ¿podrá vencerse a sí mismo cuando se convierta en un monstruo que ya no teme a nada?
Después de Sama, Roma se convirtió en imperio incluso antes de declararse como tal. La victoria sobre Aníbal no le dio simplemente poder, le otorgó la convicción de que no hay fuerza que no pueda ser doblegada por la disciplina y la voluntad. Pero en esta confianza ya se ocultaba el veneno, porque cuando el miedo desaparece, en su lugar llega la soberbia. Escipión regresó a Roma como un héroe, lo llamaban africano, en honor a la tierra donde cayó el mayor enemigo. El pueblo lo recibió, cubriéndolo de pétalos, pero él, dicen, no sonrió. Plutarco relata que una noche le dijo a su secretario: «No vencimos a Aníbal, sino al tiempo. Ahora servirá a Roma, hasta que nosotros empecemos a servirle a él». Quizás ya comprendía que cada gran victoria lleva en sí la semilla de la derrota. Cartago fue perdonada, pero humillada. Su flota fue quemada, sus ejércitos disueltos. La ciudad vivió, pero sin fuerza, sin voz. Sin embargo, Roma no olvidó ni perdonó. Pasaron 50 años y el miedo al fantasma de Aníbal volvió a despertar. El senador Catón el Viejo terminaba cada uno de sus discursos con la frase: «Cartago delenda est», Cartago debe ser destruida, y sus palabras se convirtieron en profecía. La Tercera Guerra Púnica duró solo 3 años. Cuando en el año 146 a.C. las legiones de Escipión Emiliano entraron en la ciudad, no fue un asalto, fue una destrucción ritual. Los historiadores escribieron que Cartago ardió durante 6 días y noches. Los elefantes, los últimos símbolos vivientes de su antiguo poder, rugían en el fuego, atados con cadenas. Su muerte se convirtió en el signo del fin del mundo antiguo. Polibio, testigo de esos acontecimientos, dejó una descripción terrible. El sol se ocultaba en el humo y el mar parecía sangriento. Después de la caída de la ciudad, sus tierras fueron esparcidas con sal para que nada más creciera. Así, Roma no solo venció al enemigo, lo borró de la memoria de la tierra. Pero en ese mismo fuego ardió también la propia idea del miedo sagrado con la que comenzó la historia. El hombre que destruyó a la bestia dejó de creer en el monstruo. Ahora el monstruo vivía dentro de él, en sus ejércitos, sus marchas, sus leyes. Y sin embargo, en algún lugar profundo, en aquellos que se encontraban junto a las ruinas de Cartago, permanecía la sombra del recuerdo. Cuando Escipión Emiliano miraba las cenizas, él, como transmite Polibio, susurró: «Llegará un día en que Roma también caerá así». Esto no era piedad, era el conocimiento de que nada es eterno, ni siquiera aquellos que vencieron a la muerte. A partir de este momento, la historia dejó de ser una lucha entre el hombre y la bestia, se convirtió en una lucha del hombre consigo mismo, con su fe, su soberbia, su memoria del rugido que alguna vez hizo temblar incluso a los dioses.